que estudian neuroanatomía se dan cuenta que es compleja. Ya estudiaron los pares craneales, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Apuesto que nadie se los aprendió. No. El contrario óptico promotor. Oye, mamá, papá. Sí. Entonces, más complejo va a ser tratar de explicarles algo complejo cuando no tienen las bases ni de neuroanatomía ni neurología clínica. Pero vamos a tratar de hacerlo, ¿de acuerdo? Por eso es que los neurocirujanos se creen hechos a mano, se creen es lo máximo. Pero es que es una actividad compleja. Bueno, como un recordatorio, el cerebro tiene dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Está dividido por la cisura interhemisférica, que viene siendo esta, no está en señalador, ahora que lástima, porque esto sí lo necesito. Ok, una cisura interhemisférica que está separada por una estructura muy resistente, que es la hoz del cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro está unido en la parte central y baja por esto que es el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Luego está el cerebelo y el óvulo occipital, y entre el cerebelo y el óvulo occipital hay una tienda, una capa fibrosa resistente que se llama tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, en la patología de cerebro se divide en patología axial, o sea, la patología que está dentro de los hemisferios cerebrales, y extraaxial, lo que está fuera de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, ya saben, tienen sustancia blanca y sustancia gris. Cada estructura tiene una predilección por un tipo de padecimientos. Bien, la siguiente. Luego, una función muy importante es la producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, en estos que se llaman plexos coroideos, se produce en los ventrículos laterales y se absorbe en unas granulaciones que se llaman granulaciones de Pacioni. ¿Se acuerdan? Ah, no, ¿cómo se van a acordar? Ok. Entonces, ¿cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? Aquí se genera el líquido cefalorraquídeo, llena los espacios comprendidos entre los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales tienen asta frontal, asta occipital, asta frontal, asta temporal y asta occipital. Luego se unen con el tercer ventrículo a través de estos orificios que se llaman agujeros de Monro, y luego del tercer ventrículo al cuarto ventrículo va un conducto que se llama acueducto de Silvio. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ahorita que veamos hidrocefal y todas esas cosas, tenemos que ver esto. Y luego acá hay otros orificios. Vean la increíble definición que tiene la resonancia magnética del aspecto anatómico. Entonces aquí tenemos los ventrículos laterales, el agujero de Monro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el agujero de Magendie y los agujeros de Lusca. De aquí se distribuye el líquido cefalorraquídeo a la columna y a los espacios subaracnoideos que rodean a toda el cerebro. Esos espacios se llenan de líquido, y entre una lobulación del cerebro, entre una lobulación y otro, hay lo que se conoce como surco, y ahí se mete el líquido cefalorraquídeo. Cuando el surco es muy pronunciado, le llamamos cisura. Hay una cisura de Silvio, cisura de Rolando, esta es la de Silvio. Y cuando hay un repliegue en la base del cráneo, le llamamos cisternas. En las cisternas, las cisuras, los surcos, el espacio subaracnoideo, todos están llenos de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahorita que veamos las hemorragias subaracnoideas.
Entonces, este es el ciclo y el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Como todas las cosas, cuando vimos el líquido amniótico, si había un proceso que impedía su absorción, aumentaba; si había un proceso que impedía su producción, disminuía, ¿no es cierto? Igualmente, el líquido cefalorraquídeo puede estar aumentado o puede estar disminuido. Ahora, las estructuras vasculares son muy fundamentales en la patología cerebral. ¿Se acuerdan que el arco aórtico tiene el tronco brachiocefálico derecho, tronco brachiocefálico izquierdo? El tronco brachiocefálico da origen a la arteria subclavia y a la carótida común. La carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida externa va principalmente al territorio de la cara y la carótida interna ingresa al cerebro. Una vez que ingresa al cerebro, da origen a los vasos principales, como son las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales medias. Luego hay unas arterias pequeñas que se llaman comunicantes posteriores. Aquí está otra pequeña que se llama comunicante anterior, que une las arterias cerebrales anteriores. Las comunicantes posteriores unen las arterias frontales con las arterias posteriores. Las arterias posteriores son la arteria cerebral posterior. Entonces tenemos la arteria cerebral anterior, que irriga un territorio determinado, como lo vamos a ver ahorita, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. De la arteria subclavia nace directamente la arteria vertebral. La arteria vertebral va dentro de los orificios de los conductos, de los orificios vertebrales, de las vértebras cervicales. Esta arteria vertebral llega ya a la base del cerebro y se juntan las dos y forman algo que se llama tronco basilar. ¿De acuerdo? Desde luego esto lo van a tener que estudiar cuando les llegue lo de anatomía. Es muy amplio y muy complejo, pero no lo podrían entender lo que vamos a ver si no tenemos estas bases. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos igual tenemos estas bases, tenemos las arterias. ¿Saben por qué creo que tiene esto de que si la aprietan un buen rato se apaga? Para evitar un error muy grande de expositores que se quedan con el haciéndole así, y un buen rato ahí, y todo el mundo baboseando, viendo no la atienda nada, nomás están viendo lo que está haciendo la flechita, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que hicieron con esto. Entonces, son las arterias cerebrales posteriores, tronco basilar, arteria cerebral posterior. Aquí llegan las carótidas, aquí está la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, comunicante anterior y comunicantes posteriores. En las arterias se desarrollan varias patologías y la más frecuente son los aneurismas, ¿de acuerdo? Y los aneurismas, dependiendo de su localización, van a tener un comportamiento clínico y van a tener un grado de dificultad mayor o menor para su solución quirúrgica, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el procedimiento, como se demuestra en estas estructuras, es la arteriografía. La arteriografía que antes la hacíamos por medio de una punción, primero aquí en el cuello, que era muy traumática, después metiendo un catéter por la pierna, y ahora pues se hace con la reconstrucción tridimensional. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la arteria de la carótida común, se llama sifón carotidio. Es la arteria cerebral anterior, se junta con lo del lado contrario, la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior irriga el lóbulo frontal, la arteria cerebral media irriga el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y este es el polígono visto por resonancia magnética. Entonces, ya no hay que hacer un procedimiento tan dramático como era cuando se hacía una punción directamente a la arteria, a la carótida. Pero eso es lo que hacíamos. Llegaba el paciente, le hacíamos una punción, metíamos una aguja y le inyectábamos. Muy bien.
Uno de los problemas graves que ocurren conforme va avanzando la edad es la ateromatosis de los vasos carotídeos. Los vasos carotídeos generalmente se afectan a nivel de la bifurcación, donde llega la carótida interna, es carótida común, luego carótida interna y luego carótida carótida interna y carótida externa, y en ese sitio de bifurcación es donde se presentan con mayor frecuencia los problemas de ateromas. Aquí este es un ultrasonido con una reconstrucción. Aquí está la carótida común, aquí está la carótida interna y la carótida externa. Con Doppler. Y esto es lo que les digo, cómo se hacía la función directamente. Había que tener cierta habilidad para localizar la arteria. El procedimiento era complejo, había que atravesar la arteria y había que irse saliendo. Cuando salía el chorrote de sangre, entonces tenía uno que enhebrar así la aguja para que no se quedara superficial. Y bueno, qué bueno que ya es historia. Otra cosa que deben de recordar cuando ahorita que veamos los traumatismos epidurales, subdurales y todo ese rollo, hay que recordar, está obviamente el cuero cabelludo, la tabla externa del cráneo, la tabla interna y el diploe, que es la parte del medio. En todas estas estructuras corren venas, pero también corren arterias que van muy superficiales. Cuando van las arterias por arriba de la dura madre, que viene siendo la dura madre, estas son las capas de la dura madre, el riesgo más grande es que se rompa una arteria, porque tiene un sangrado más intenso. Todo esto ocurre dentro de la bóveda craneana, ¿de acuerdo? Está la bóveda craneana, luego están arterias, venas, luego está la dura madre, luego venas que ya están dentro del cerebro. ¿Sí me entienden? Entonces aquí tenemos todos los tipos de hematoma que se pueden presentar. Nada más vamos a ver los más importantes. Bien, entonces la anatomía por tomografía, yo les di unos apuntes que dice anatomía ridículamente simple. Pero bueno, vamos a repasar. Un estudio de tomografía primero se hace un estudio simple que en muchos de los casos es suficiente. Un paciente que tiene un trauma, no hay necesidad de meterle contraste, porque lo que estamos buscando es una colección de sangre adentro. Y como ya sabemos que la sangre, niños no están jugando, ahora veo por qué los maestros no quieren que traigan comida. No es porque estén comiendo, sino que se distraen, ¿no? Oye, dame una papa y que no sé cuánto, ¿no? Entonces, tranquilos. Entonces, ¿ya ven? Ya me perdí. ¿En qué estaba? Ok, la sangre se sirve de medio de contraste, porque la sangre es muy radioopaca o muy hiperdensa, ¿no es cierto? Hiperdensa. Muy bien, entonces tomamos un corte en la parte baja y lo vamos llevando hacia arriba. Aquí tenemos la base del cráneo, el tabique nasal, aquí tenemos las órbitas, aquí tenemos los peñascos con la neumatización de las mastoides, y luego ya tenemos ahí en el ridículo, se veía esta imagen en una X, pero en fin. Después empieza el dorso de la silla turca y estamos viendo la parte inferior del lóbulo temporal, estamos viendo parte del lóbulo occipital. Luego vamos, aquí están unas cisternas, se llama cisterna cuadrigémina, y luego vamos subiendo. Aquí tenemos el cuarto ventrículo, vamos de abajo para arriba. Aquí empezamos a ver una porción del asta occipital del ventrículo lateral. Aquí empezamos a ver el asta frontal. Aquí vemos obviamente la región frontal. Aquí ya pasamos la región temporal, ya pasamos y tenemos la región parietal. Aquí atrás tenemos la porción
occipital, aquí tenemos el atrio del ventrículo lateral, el asta occipital. Entonces, una vez que hacemos eso, si consideramos necesario, le aplicamos un medio de contraste por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Le aplicamos una cantidad determinada, 20 o 40 mililitros, y vamos a tener unos cortes muy similares hasta que empiezan las estructuras vasculares. Cuando empiezan las estructuras vasculares se pintan, y de tal forma que aquí tenemos el polígono de Willis. ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Es decir, en algún momento lo han de haber visto. El polígono de Willis, que ya dijimos cómo se forma por la cerebral media, la cerebral anterior y las cerebrales posteriores y sus respectivas comunicantes. Y luego ya vemos algunas estructuras vasculares. ¿Qué es lo que andamos buscando al ponerle medio de contraste? Primero, que si hay algún aneurisma o alguna cosa que se pueda manifestar en el vaso, lo veamos. Y segundo, y más importante, es que una zona anormal, una zona patológica que está vascularizada, se va a, no te tapo, se va a reforzar, se va a teñir más. Entonces decimos, aquí hay una zona de reforzamiento. Esto no es una zona de reforzamiento patológico, esta es el seno recto y son ya la fase venosa de retorno. Pero cuando hay un tumor o hay una lesión inflamatoria, va a haber una zona de que sufre un reforzamiento porque está muy vascularizada, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que cuando dijimos, hablamos de huesos, que los tumores tenían predilección por un sitio, por la diáfisis, por la epífisis, y todas esas cosas, también en la patología cerebral hay igual sitios de predilección dependiendo de algunas características. Lo primero que tenemos que tener muy presente es checar que sea nuestro paciente el de que estamos hablando. Ya les dijo que es lamentable que le hablen a don Panchito al día siguiente y le digan, don Panchito, fíjese que se me chisporroteó y le dije que tenía cáncer, pero no tiene, ¿no? Como si fuera muy chistoso eso, ¿no? Entonces, no, hay que cerciorarnos, ¿de acuerdo? Hay que saber el nombre del paciente, tipo de estudio, fecha y sitio donde se realizó. Entonces, eso es fundamental para no cometer errores. Si no se imaginan cuántos errores se cometen de este tipo. Han amputado piernas que están sanas cuando se equivocaron y no quitaron el osteosarcoma de la otra. Han sacado globos oculares por un tumor intraocular cuando un error de que dijo ahí que bla bla bla. O sea, una desgracia ocurre aunque hagan todo lo que pueda estar posible por evitarla, pero si no hacen para evitarlas pueden ocurrir con mayor frecuencia, ¿no es cierto?